Bien, ahora sí, les pido que abran sus Biblias en Hechos 26. Hechos, capítulo 26. Este domingo estaremos predicando 25 y 26. Pero solo quiero que leamos a partir del capítulo 26, versículo 9, hasta el versículo 18. Dice el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecidos en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Alguna vez tú has pensado en todos los elementos que entran en acción para que un avión aterrice bien en su destino? Muchos de nosotros tomamos vuelos y probablemente no pensamos en eso, pero para que un avión pueda aterrizar bien, hay muchos elementos en juego. Por un lado, obviamente, está la pericia del piloto, el motor, el tren de aterrizaje, las luces de la pista, los instrumentos de cabina, la torre de control, incluso la cantidad necesaria de combustible. Todo eso. Pero hay un elemento en el que casi nunca pensamos: el controlador aéreo. ¿Alguna vez tú has visto una pantalla de los aviones que están en el aire al mismo tiempo? El controlador aéreo es el director de orquesta del aire, porque una de sus funciones principales, y no es la única, pero una de sus funciones principales es guiar a los aviones en el aire, miles de aviones al mismo tiempo, para que no choquen entre sí. Es un trabajo vital porque el tráfico aéreo es extraordinariamente complejo. Son miles de aviones. De hecho, recientemente en el año 2024 creo que se rompió el récord. Eran como 14,000 aviones al mismo tiempo. Es algo increíble. Bueno, en un nivel infinitamente superior, la providencia de Dios es muy similar a los controladores aéreos. No la vemos, no la oímos, pero está controlando a la perfección miles de millones de eventos, interactuando entre sí y llevando a cumplimiento sus propósitos buenos, soberanos, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. La providencia de Dios. La palabra providencia
lo que significa es ver de antemano para resolver las cosas. En el caso de Dios, es la supervisión de Dios sobre toda su creación para que las cosas sucedan de cierta manera. Esta providencia se hace muy evidente en el pasaje que nosotros vamos a considerar en esta mañana. Capítulo 25, capítulo 26 del libro de los Hechos. El capítulo 25 del libro de los Hechos es como el Esther del Nuevo Testamento. ¿Qué característica particular tiene el libro de Esther? Que no menciona el nombre de Dios. Bueno, en el capítulo 25 del libro de los Hechos no se menciona el nombre de Dios. Está ausente. Sin embargo, lo que vemos en este capítulo es que Él está moviendo los hilos de su providencia en la vida y ministerio del apóstol Pablo. En todo este relato encontramos estrategias políticas, la burocracia romana, las tramas de los judíos, audiencias en los tribunales, son muchas cosas. Pero detrás de ese escenario está el Dios que parece ausente, pero está cumpliendo lo que Jesús le dijo a Pablo en Hechos capítulo 23 versículo 11. Ese es el motivo, el centro de lo que está guiando estos capítulos. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y a través de todos esos eventos, déjenme ponerlo de esta forma, a través de todos esos eventos, Jesús estaba preparando una pista de aterrizaje para que el evangelio llegara a los poderosos en Roma y luego al corazón mismo del imperio, el controlador aéreo. Podemos dividir este relato en 4 grandes escenas. En la primera vemos que Dios frustra el mal y encarrila el evangelio hacia el destino trazado por Él. Dios frustra el mal y está encarrilando el evangelio hacia el destino trazado por Él. Vean el versículo 27 del capítulo anterior, es importante para ver el contexto. Hechos 24, 27 y 25, 1. Pero transcurrido 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor, la palabra favor aparece 3 veces en este pasaje, para hacerle un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Festo había sido enviado por Roma a sustituir a Félix, que dejó un desastre en la región de Judea, que incluye la ciudad de Cesarea. Y tan pronto llega a Judea, Festo decide subir a Jerusalén para tratar de estar en buenos términos con los judíos. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo pidiéndole contra Pablo el favor, otra vez la palabra, el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén. Supuestamente, vamos a juzgar el caso aquí, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Mis hermanos, han pasado 2 años. Pablo está preso en Cesarea, en arresto domiciliario. Pero el odio de estos judíos no se ha calmado ni un poquito. Este es por lo menos, el 8º intento de asesinar a Pablo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos hasta aquí. El 8º intento de asesinato contra Pablo. Ahora, Festo, que tenía una mentalidad muy diferente a la de Félix, era un hombre más apegado a la ley romana, quería favorecer a los judíos, pero sabía que no podía acceder a su petición por un asunto de jurisdicción. Pablo estaba en custodia en la ciudad de Cesarea. Así que lo que hace Festo es decir a los judíos: no puedo traer a Pablo a Jerusalén, pero si ustedes quieren, desciendan conmigo a Cesarea y acusen a Pablo delante de mí. Versículo 7. Cuando éste llegó
a Cesarea, y los judíos también, los judíos que habían descendido de Jerusalén presentando contra él, cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él, contra Pablo, muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito. Noten que en el versículo 7 no dice de qué estaban acusando los judíos a Pablo, pero en la defensa de Pablo tenemos una idea. Yo no he cometido ningún delito ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Ahora han entrado en juego al emperador. Ellos quieren presentar a Pablo como un revolucionario, como una persona que está creando problemas contra el emperador. Sin embargo, dice el texto, ellos no podían probar las acusaciones. Versículo 9. Pero Festo, queriendo hacer un favor, otra vez, a los judíos, es como si Lucas nos estuviera diciendo: ¿se dan cuenta que no había manera de que Pablo tuviera un juicio justo en Cesarea? Mientras los judíos estuvieran cerca, Pablo no iba a tener un juicio justo, porque los gobernadores querían estar en buena con los judíos. Así que dice: pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Fíjense, Festo sabe que los judíos no pueden probar los cargos que tienen contra Pablo, pero al mismo tiempo quiere congraciarse con ellos. ¿Qué debieron haber hecho los gobernadores romanos? Soltar a Pablo, pero lo mantienen preso. ¿Quieres ir a Jerusalén?, dice Pablo. De ninguna manera. Y Pablo apela al César. Vean el versículo 11. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Ahora yo necesito explicarles un poco de historia aquí. En un caso como este, cuando un ciudadano romano estaba siendo acusado de un delito que podía llevarlo a la muerte, el ciudadano romano tenía la potestad de apelar para que su causa fuera juzgada por el mismo emperador. Ahora, cuando yo leía este pasaje, no podía dejar de maravillarme de nuevo en la providencia de Dios. Mis hermanos, ¿cómo fue que Pablo llegó a ser ciudadano romano? Bueno, en Hechos capítulo 22 dice que él era ciudadano de nacimiento. Versículo 28, 22-28. Eso quiere decir que antes de que Pablo naciera, Dios en su providencia se las ingenió para que el papá de Pablo viniera a ser ciudadano romano. Y déjeme decirle que eso era un privilegio muy raro, muy extraño, que un judío obtuviera la ciudadanía. No sabemos qué fue lo que hizo la familia de Pablo para que le dieran ese privilegio, pero fíjense cómo Dios se anticipó antes de que Pablo naciera para que le dieran la ciudadanía al papá, de manera que Pablo tuviera la ciudadanía de nacimiento. Y sin Pablo saberlo, todo eso iba a repercutir más adelante para proteger a Pablo y para abrirle puertas para que predicara el evangelio. Yo no sé cuántas veces tú has pensado en esto, pero Dios, antes de que tú nacieras, mucho antes de que tú nacieras, fue arreglando el escenario para muchas cosas que están pasando en tu vida ahora, y tú ni creyente eras. Esa es la providencia de Dios. Una vez que apela al César, Festo debe remitir el caso a Roma. Y aquí hay un detalle importantísimo. Debe remitir al preso, en este caso a Pablo, con una carta, con un escrito detallando los cargos específicos. El problema es que Festo no entiende bien cuáles son los cargos. O sea, él sabe que a Pablo lo quieren matar, pero él no entiende bien el asunto.
Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato. Primero recuerden, Dios frustra el mal y va encarrilando el evangelio hacia donde Él quiere. Pero en segundo lugar, vemos en este pasaje que Dios usa la ignorancia y el cálculo político de un procurador romano para llevar el evangelio a los reyes. Lo vamos a ver ahora. Dios usa primero la ignorancia, Festo no entiende, pero también el cálculo político. Él quiere congraciarse con los judíos, no lo olviden. Y detrás de todo eso, Dios en su providencia está moviendo los hilos para que Pablo pueda predicarle el evangelio a reyes, porque eso fue profetizado en Hechos capítulo 9 versículo 15. Cuando Pablo se convirtió y Dios se le aparece a Ananías, ¿recuerdan? Ve que Pablo está orando y Ananías dice: Pablo, el perseguidor, dice: no te preocupes, él cambió, fue transformado y yo lo voy a usar para llevar el evangelio delante de reyes y delante de los gentiles. De nuevo la providencia divina en acción. Capítulo 25 versículo 13. Pasados varios días, fíjense, la situación está tensa. Pablo sigue preso, Festo no sabe qué escribir, se quiere congraciar con los judíos, pero no tiene pruebas contra Pablo. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y resulta que fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre preso que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. ¿Se dan cuenta, hermanos, aquí de nuevo la providencia de Dios? Pablo está en arresto domiciliario y, como dirían algunos, por casualidad de la vida, resulta que Agripa y Berenice deciden ir a Cesarea y obviamente deciden ir a saludar a Festo. Y por casualidad de la vida, Festo le dice a Agripa en una conversación casual: óyeme, yo tengo un lío aquí con un preso complicado. Los judíos lo quieren matar, pero yo no entiendo todavía de qué que lo están acusando. Agripa y Berenice eran hermanos, hijos de Agripa primero. Herodes Agripa primero es el Herodes que murió comido de gusanos en Hechos capítulo 12. Eran sobrinos de Herodías, la que pidió en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, junto con Salomé, que a su vez se casó con su tío Antipas, que también era tío de estos dos, y al mismo tiempo eran bisnietos de Herodes el Grande, el mismo Herodes que mandó a matar los niños cuando Jesús nació. O sea, era una familia ejemplar. Y estos dos, Herodes Agripa y Berenice, que eran hermanos, no eran de lo más buena gente que digamos. De hecho, había muchos rumores en Roma de que la relación entre ellos era rara, entre estos dos hermanos. Así que, al igual que muchos en su familia, ambos tenían una moral muy cuestionable. Ahora, es importante aclarar que Herodes y Berenice descendían de una familia judía, mitad judía, lo que implicaba que estaban muy familiarizados con el judaísmo. Dado que Festo no entiende bien de qué se acusa a Pablo, la visita de Agripa y de Berenice fue muy providencial para que Festo los involucrara en el caso de Pablo y se expusieran al evangelio. Ustedes están dando cuenta todos los hilos que Dios ha movido para que se cumpla Hechos 9:15. Él va a predicar el evangelio delante de reyes. Todo eso está envuelto aquí.
Festo le relata todo lo que había sucedido hasta ese momento cuando él llegó a Cesarea y el problema que implicaba para él este caso. Versículo 18 del capítulo 25. Me salté una parte. Versículo 18. Dice: y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. O sea, Dios también obró en el corazón de Agripa para que le molestara un gusanito y dijera: oye, ¿sabe qué? A mí me gustaría oír a Pablo, oír a ese hombre. Ahora, me llama muchísimo la atención cómo Lucas va relatando la historia, porque lo único que Festo había sacado en claro era que los cargos contra Pablo giraban en torno a ciertas cuestiones religiosas y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Noten, mis hermanos y amigos que están de visita hoy aquí, noten cómo Festo ha reducido a cuestión religiosa el evento más trascendental de toda la historia de la humanidad: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, como si esto fuera un asunto de opinión personal. Fíjense, el problema es que Pablo opina que Jesús está vivo y los judíos opinan que no es así. Es un asunto de opinión. No, mi amigo, óyeme, la resurrección de Jesús no es un asunto de opiniones. Es un hecho histórico que cambió por completo la historia del mundo. Por completo. Si Jesús resucitó, eso quiere decir que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros se hizo hombre para vivir la vida de perfecta obediencia que ni tú ni yo podemos vivir, y luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecemos morir. Si Jesús resucitó, mi amigo, tú no tienes otra opción que doblar tus rodillas delante de Él y reconocerle como Señor y Salvador. Pero Festo no está interesado en averiguar la veracidad de este evento histórico, sino en escribirle un reporte al César. Ese era todo su problema, un problema burocrático. De paso, el César no era nada más y nada menos que Nerón en ese momento, que aunque todavía estaba bajo la influencia de Séneca, el filósofo, y todavía Séneca podía controlarlo un poco, ya Nerón había comenzado a dar muestras de locura. De hecho, mandó a matar a su mamá, Agripina. Era un tipo de cuidado. Estos Herodes eran una maravilla. Agripa se interesa en el caso de Pablo, y Pablo comparece ante él, versículo 23. Así que el día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y dice Lucas: entraron con gran pompa. Ustedes se pueden imaginar
¿verdad? A Agripa y a Berenice con su manto escarlata, con esa cinta de oro que se ponían en la cabeza, con el sello, el anillo de sello. Y obviamente Festo no se podía quedar atrás, tenía que estar más o menos a la altura. Aquello fue un espectáculo de alta costura de aquella época. En el año 2017, cuando fuimos a Jerusalén, a Israel, perdón, tuvimos la oportunidad de ir al mismo lugar donde juzgaron a Pablo. Y fue interesante, estábamos en Cesarea Marítima. Es un salón más o menos como de 230 metros cuadrados, caben entre 120 o 200 personas, depende si están sentados o si están de pie. Y podemos calcular que entre los soldados de alto rango, los oficiales de alto rango, los tribunos militares, las personalidades distinguidas de la ciudad, aquí habían 100 y pico de personas. Y de repente, si estuviéramos viendo una película, la luz no se enfoca en toda la pompa de los reyes, gobernadores, militares. Se enfoca en un preso que llega probablemente con una ropa raída y en cadenas, pero resulta que ese preso es el protagonista de la historia. O para decirlo con más precisión, resulta que Jesucristo es el protagonista de la historia y Pablo es su siervo. Así que ¿se dan cuenta cómo Dios se las ingenió para que toda esa gente tuviera que escuchar a Pablo? Escuchar el evangelio de su boca. Versículo 24. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición, declarando a gritos que no debía beber, que no debe vivir más. ¿Se dan cuenta del odio? Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo enviar a un preso y no informar también de los cargos en su contra. Eso nos lleva ahora a la tercera escena de nuestro relato. Dios convierte una sala de audiencia en un púlpito. Mis hermanos, nosotros siempre debemos estar listos y preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, el apóstol Pablo tenía a Jesús en el centro de su mente y en su corazón, y él no podía perder la oportunidad. Fíjense que Pablo no defendió su causa para que lo sacaran libre. Pablo aprovechó el momento para predicar el nombre de Jesucristo. Hechos 26:1. Y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo las manos, comenzó su defensa. Y ahora, a partir de ahora, Pablo primero reconoce que el rey está bien informado de las costumbres y controversias de los judíos, y le dice: oh Rey Agripa, yo me siento afortunado de poder traer mi causa delante de ti. Luego menciona que los judíos conocían muy bien quién era él antes de su conversión. Y voy a explicarles en un momento, porque mis hermanos, déjenme decir una cosa, esta defensa fue brillante. Les voy a explicar en un momento por qué esto era importante, pero noten lo que dice el versículo 4 del capítulo 26. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. O sea, lo primero que hace Pablo es decir: ellos saben muy bien quién era yo
antes de convertirme a Cristo. Y cómo yo fui criado, ellos me conocen. De hecho, Pablo era famoso en su tiempo porque era alumno de Gamaliel. O sea, es como decir en el día de hoy, ese tipo estudió en Harvard, y ya, o en Oxford, en Cambridge. O sea, ya la gente sabe. Pablo era famoso, era conocido. Y ahora Pablo va a conectar su historia con la resurrección de Jesús, porque ese es el punto aquí. Versículo 6. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Lo que Pablo está diciendo aquí es que todas las promesas de Dios en el antiguo pacto están atadas a la resurrección de Jesús. Dios le prometió a Abraham bendecir a todas las naciones por medio de un descendiente suyo. Dios le prometió a David un reino eterno. Por medio de los profetas prometió un nuevo pacto en el que proveería perdón de los pecados y al Espíritu Santo morando en medio de su pueblo. La resurrección de Jesús es el sí y el amén de Dios a todas esas promesas, como dice Pablo en 2 Corintios 1:20. La cruz canceló nuestra deuda y la tumba vacía es el sello de aceptación que confirma el pago que fue aceptado por Dios. Miren, si Jesús se hubiera quedado en la tumba, ninguna de esas promesas habrían tenido cumplimiento. Pero Él resucitó, lo que significa que el reino ya fue inaugurado, que el perdón de los pecados está disponible para todos los que creen en Él y que la nueva creación ya está penetrando en este mundo a través de pecadores transformados, como sucedió con Pablo. Y ahí es que se conecta lo que Pablo ha dicho anteriormente. Los judíos saben muy bien quién era yo. Que expliquen ahora mi transformación. O sea, Pablo está diciendo, estos judíos conocen bien cómo era mi vida antes de mi conversión. Ellos saben que yo era fariseo, la secta más estricta de mi religión, que tenía tanto celo religioso que llegué a ser un perseguidor implacable. Yo creía de todo corazón que era mi deber detener el cristianismo como diera lugar. Versículo 10. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan a Pablo? No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y la implicación aquí es que no lo logró muchas veces. Hermanos, Pablo tomaba a los cristianos que encontraba en las sinagogas, los mandaba a azotar hasta que maldijeran el nombre de Jesús. Eso era Pablo. Y él está diciendo, estos judíos me conocen, ellos saben quién era yo. ¿Cómo explicar el cambio tan profundo experimentado por Pablo? Hay una sola explicación. El Cristo resucitado se encontró con él camino a Damasco. Esa es la explicación. Versículo 12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Noten que esto no fue una visión privada, eso lo vieron también todos los que andaban con Pablo. Esto fue público. Y después de que todos caímos al suelo,
Oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo sabe muy bien que quien está hablando con él es Dios mismo. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, sabía que esa luz más brillante que el sol no podía ser otra cosa que la gloria de Dios. Él sabía que la voz que le hablaba tenía que ser la voz de Dios mismo. De ahí su pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora, noten algo interesante aquí, mis hermanos. Pablo no pregunta primero: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Se dieron cuenta? Pablo no pregunta primero: ¿qué tú quieres de mí? La primera pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Saben por qué? Porque el cristianismo no comienza con una lista de deberes, de cosas que tú debes hacer. El cristianismo comienza con una persona. Una persona. Lo importante aquí es: ¿quién eres tú? No comienza, oye mi amigo, el cristianismo no comienza con lo que tú tienes que hacer. El cristianismo comienza con lo que Él ya hizo para salvar a pecadores como tú y como yo. Y la respuesta de Jesús tiene que haber partido a Pablo en dos. Pablo, ¿saben quién soy yo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se dan cuenta? Pablo en un instante acaba de enterarse de tres cosas. En primer lugar, que Jesús estaba vivo. En segundo lugar, que Él es el Rey de Gloria. Y en tercer lugar, que los cristianos estamos tan íntimamente unidos a Jesús que perseguirnos a nosotros es perseguirlo a Él. En un instante, Pablo acaba de darse cuenta que ha estado peleando contra Jehová de los ejércitos. Mi amigo, oye muy bien, el cambio de Pablo no se debió a un trastorno psicológico provocado por la culpa. No, óyeme, antes de su encuentro con Jesús, Pablo no tenía remordimiento alguno. Él creía que era su deber. Él creía que él estaba trabajando para Dios, persiguiendo a los cristianos. No, mi amigo, óyeme. La única explicación para el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento es muy sencilla. Ese asesino perseguidor se encontró con Jesucristo mismo camino a Damasco y él cambió su corazón. Y ahora Cristo le va a dar a Pablo una nueva agenda. Él tenía su agenda de los principales sacerdotes: perseguir a los cristianos. Ahora Jesús le dice: Pablo, dame tu agenda. Ahora toma esta es tu nueva agenda. Para esto vas a vivir hasta que te mueras. ¿Qué vas a hacer? Versículo 16. Pero levántate y ponte en pie. No tengo el tiempo para mostrar eso, pero esas son las mismas palabras que le dijo Dios a Ezequiel en Ezequiel capítulo 2 y Ezequiel capítulo 3. Es como si Pablo estuviera siendo comparado aquí con los profetas del Antiguo Testamento. Ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Desde que Pablo se convirtió, Cristo le dijo: óyeme bien, te van a perseguir, yo te voy a cuidar hasta que tú cumplas la tarea que yo te encomendé. Versículo 18. Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La implicación de estos versículos es muy clara. El hombre no regenerado está ciego, está viviendo en oscuridad, bajo el dominio de Satanás,
sumido en la culpa y la condenación y fuera de la herencia de los que Dios ha santificado o apartado para sí. Pero ahora Jesús está comisionando a Pablo para que abra los ojos de los ciegos, de modo que se vuelvan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al de Dios, y para que reciban por la fe en su nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. De paso, noten que la nueva vida en Cristo implica estar en la nueva comunidad de Cristo. ¿Se dieron cuenta? Convertirse es ser parte del pueblo de Dios. En otras palabras, escuchen esto con atención. Lo que Cristo le está diciendo es: Pablo, yo te voy a usar a ti para hacer una obra sobrenatural, porque tú vas a abrir los ojos de los ciegos, y cuando ellos abran sus ojos va a pasar todo lo que está aquí. Y alguien puede preguntarse: ¿cómo que Pablo va a abrir los ojos de los ciegos? ¿Quién tiene poder para hacer eso? Nadie. Pablo no tenía ningún poder para abrirle los ojos a nadie. ¿Cómo podemos explicar esto? Wow, hermanos, esto es glorioso, porque la explicación la da el mismo Pablo en 2 Corintios, capítulo 4. Noten la similitud entre Hechos 26 y 2 Corintios 4. Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dieron cuenta los mismos elementos? El pecador está ciego, vive en oscuridad, bajo el dominio de Satanás, pero Dios hace una obra sobrenatural para revertir esa condición, usando instrumentos humanos. Y Pablo dice en ese mismo pasaje: a pesar de que el pecador está ciego, Jesús me envió a predicar. ¿Y para qué Jesús te envió a predicar la palabra? ¿Para qué te mandó a predicar el evangelio? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, por favor, escuchen esto, porque esto es glorioso. El creador del universo usa una boca humana para proclamar la gloria, la belleza, la hermosura de Jesucristo en el evangelio. Y usando una boca humana, Él hace que la gloria de ese Cristo brille en tu corazón. Así fue que tú te convertiste. Vamos en un momento a participar de la cena del Señor. Este es un buen momento para decir: wow, Señor, gracias por haberme abierto los ojos. Yo estaba ciego. Óyeme bien, mi amigo, eso es la conversión. La conversión no es simplemente meterse en un club religioso llamado la iglesia. Dígame cuál es la lista de cosas que yo tengo que dejar de hacer, o las cosas que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son los reglamentos de este club religioso? No, esto no es un club. Convertirse a Cristo es algo 1000 veces más profundo. Es ver la gloria de Jesucristo en el evangelio, y al verla, el pecador comienza a aborrecer las tinieblas y amar la luz. Aleluya. Eso es convertirse. Gloria a Dios. Tú comienzas a ver a tu antiguo amo como un monstruo. Wow, yo estaba en manos de un monstruo. ¿Sabes, mi amigo, por qué tú crees que tú eres libre? El pecador cree que está libre porque Satanás se las ingenia para obrar a través de tus deseos, para que tú quieras seguir pecando y de esa manera mantenerte en tu condenación. Y tú crees que eres libre. Pero ¿qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Nos arrastraba el río como peces muertos. Oh, pero cuando
Dios por su palabra abre nuestros ojos, comenzamos a ver al diablo como un monstruo y a rechazar todo lo que él representa. Por primera vez estamos libres de culpa porque sabemos que hemos sido perdonados por medio de la fe en Jesús. Ahora sabemos que pertenecemos al pueblo de los santificados por Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? Hay un sentido en el que todo el pueblo de Dios, tú y yo, todo el pueblo de Dios, tenemos la misma comisión que se le dio a Pablo. ¿Qué dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Cómo Pedro describe la iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Óyeme, mi hermano, si Dios abrió tus ojos para que vieras la suprema belleza y el supremo valor de Jesús, es para que ahora lo proclames. Nosotros proclamamos y Dios alumbra corazones. Así funciona. ¿Qué hizo Pablo cuando Cristo le dio una encomienda nueva? De inmediato ponerse en eso, en la misión, versículo 19. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente. Y en los versículos siguientes Pablo hace un breve recuento de su labor, a la vez que conecta su predicación con el Antiguo Testamento. Vean el versículo 22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Yo no estoy inventando una nueva religión. Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Esto es impresionante porque Pablo acaba de dar un giro a la audiencia colocando a sus acusadores en el banquillo de los acusados. ¿Se dieron cuenta? Si estos judíos que me están acusando realmente creyeran en sus escrituras, habrían creído en Jesús, porque Él es el centro de todo este libro. Si le creyeran a Moisés, si le creyeran a los profetas, habrían creído en Jesús. Así que realmente el problema de ellos es que son malos judíos. ¿Qué giro más brillante? O sea, Pablo está diciendo, en toda esta sala, el más judío aquí soy yo, porque yo sí creo lo que dice este libro, y precisamente por eso creo en Jesús. Fue una defensa magistral. ¿Cómo reaccionaron sus jueces? Bueno, muy brevemente, esto nos lleva a la última escena del relato. Dios confronta a los corazones, dejando a los poderosos sin excusa. Dios confronta a los corazones dejando a los poderosos sin excusa. Versículo 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Óyeme, con el inconverso uno nunca gana. ¿Ustedes se acuerdan de que acusaron a Pablo en Atenas? De ser un loco ignorante. Y ahora aquí lo están acusando de ser loco por su cultura. Es palo si boga y palo si no boga. Pablo resalta la racionalidad de su mensaje para luego dirigirse directamente al rey. Versículo 25. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey, ahora está apuntando al rey, entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. ¿Saben qué ha pasado aquí? Que el acusado se ha convertido en juez. Él ha puesto a los judíos y a Agripa en el banquillo de los acusados. Agripa conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, a él se le dio la potestad de poner sacerdotes en Jerusalén. Era muy instruido y podía constatar si lo que Pablo decía era cierto, pero en cambio
en su orgullo. Y yo espero, mi amigo, que si tú estás aquí en esta mañana, no te dejes atrapar por tu orgullo, como le pasó a Agripa. Para no tener que humillarse, responde con una respuesta ambigua. Versículo 29. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y aquí no sabemos a qué se refiere. El texto es difícil de traducir. Puede ser: por poco me persuades, o puede ser: ¿y tú crees que con tan poco me vas a persuadir? No sabemos, de verdad, yo no sé, por más que lo investigué, no entiendo del todo cuál de las dos opciones son. Lo que sí está claro es que está evadiendo la pregunta. Pero Pablo vuelve a la carga. Versículo 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios, que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como soy, a excepción de estas cadenas. Pablo les está diciendo: ustedes no tienen ni idea del privilegio que tengo yo, preso en una cárcel, encadenado. Yo soy más libre que todos ustedes y tengo más gloria a mi disposición. Ojalá ustedes estuvieran en mi posición, excepto por estas cadenas. Fue un mensaje poderoso, pero como pasa muchas veces aquí en la iglesia los domingos, los gobernantes decidieron rechazarlo. Versículo 30. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban, noten esto, hablaban entre ellos. O sea, no quisieron decir nada públicamente, no quisieron meterse en problemas, pero hablando entre ellos decían: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Cualquiera diría: wow, Pablo estaba en manos de hombres muy corruptos. No, lo que demuestra esta historia es que Pablo no estaba en manos del poder de Roma. Pablo estaba en las manos del Dios de la providencia, del Dios de la providencia, que está usando las decisiones de estos hombres para llevar a cabo su plan de enviar a Pablo al corazón del imperio. Hay más cosas aquí, el tiempo se ha ido, pero ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, permítanme compartir dos pensamientos muy breves para que ustedes mediten en ello, en la cena. En primer lugar, si tú eres creyente, mi hermano, recuerda la obra que el Señor hizo en ti. Recuerda la obra. Tú también estabas ciego. Tú también estabas en tinieblas, bajo el dominio de Satanás, ajeno a la bendición del pueblo de Dios. Pero mi hermano, Dios abrió tus ojos. Dios te hizo ver la hermosura de Jesús y te atrajo hacia Él, sí, usando instrumentos humanos que te predicaron el evangelio. Mi hermano, aprovecha este tiempo para dar gracias al Señor por toda su bondad para contigo, y pídele en oración que te dé la oportunidad de darle a otros de gracia lo que tú recibiste de gracia. Predique el evangelio. Predique el evangelio, amparándote en la bendita providencia de Dios, que jamás será frustrada ni por las tramas de los hombres, ni por la misma incredulidad. Nosotros proclamamos el evangelio y de repente Dios dice en el corazón: sea la luz, y la persona se convierte. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, recuerda que el casi nunca ha salvado a nadie. Por poco me persuades, casi me persuades. Si fue eso lo que quiso decir. Mira, mi amigo, déjame decirte una cosa.
ser un casi cristiano es estar completamente condenado. Tú te puedes ahogar en el medio del mar o te puedes ahogar en la orilla y te vas a ahogar como quieras. Yo tengo la convicción de que muchos que vienen a la iglesia todos los domingos se van a ahogar en la orilla. Son casi cristianos. Mi amigo, ser casi cristiano es estar completamente condenado. Así que si durante este mensaje sentiste en algún momento que la predicación por poco te persuade, aprópiate de las palabras de Pablo en el versículo 29 y conviértelas en una oración a tu favor. Señor, sea por poco o por mucho, hazme tuyo ahora. Cambia mi incredulidad en arrepentimiento y fe. Muéstrale a mi corazón la gloria y la hermosura de Jesús, de tu Hijo, para que Él sea mi Salvador y para que sea mi tesoro. En algunas de las ciudades más cosmopolitas del mundo, como Nueva York, Londres, Dubái, es muy probable escuchar en un mismo día a personas hablando en varios idiomas muy diferentes entre sí. Y a veces Gloria y yo nos encontramos en este tipo de situación y uno de los dos suele decir: definitivamente el Señor fue muy creativo cuando decidió confundir las lenguas del mundo. Escuchas a un italiano, escuchas a un portugués y hay palabras que tú puedes distinguir, pero de repente te encuentras con alguien hablando en mandarín o hablando en urdu o hablando en árabe y no tienes la menor idea de lo que está diciendo. Bueno, toda esa confusión de lenguas comenzó en Babel, en Génesis capítulo 11, que es el episodio que vamos a considerar en esta mañana. Pero, mis hermanos, este conocido relato del Antiguo Testamento no quedó registrado en las Escrituras meramente para que sepamos cuál fue el origen de los idiomas humanos. Hay algo mucho más profundo encerrado en esta historia. La Torre de Babel nos recuerda que en este mundo caído se está librando una guerra sin cuartel entre el reino de los hombres y el reino de Dios, y que uno de los dos, y yo espero que ustedes sepan cuál es, está condenado al fracaso. Nada ni nadie puede impedir que el Todopoderoso lleve a cabo lo que se ha propuesto hacer desde el principio de la historia humana, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Ahora, antes de entrar de lleno en esta historia fascinante de las Escrituras, necesitamos conocer un poco de contexto para entender lo que realmente está sucediendo aquí. Tan pronto Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, Dios les hace saber que su propósito era esparcirlos por toda la tierra. El hombre recién creado tenía la responsabilidad de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios a través de la procreación, para cuidar y cultivar la tierra. Y a pesar de que en Génesis capítulo 3 Adán y Eva deciden rebelarse contra la autoridad de Dios y proclamar su autonomía, ese propósito original permanece, y eso lo vemos claramente después del diluvio en Génesis capítulo 9, tanto en los versículos 1 como en el versículo 7. Dios le dice a los hijos de Noé que ellos deben ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Otra vez, cuando llegamos al capítulo 10, eso es precisamente lo que vemos: a los hijos de Noé que comienzan a multiplicarse. Pero cuando llegamos al capítulo 11, notamos que algo no anda bien, porque toda esta multitud decide aglutinarse en un mismo lugar y levantar un monumento a la soberbia humana. Génesis capítulo 11, versículo 1.
Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Eran de un mismo labio, dice el texto literalmente. Ya Moisés nos había dicho en el capítulo 10 que un descendiente de Cam llamado Nimrod había levantado un reino llamado Babel o Babilonia en la tierra sur y del actual Irak, en las llanuras de Sinar. En este punto de la historia, los descendientes de Noé están unificados por una misma lengua, lo que hace posible la creación de este gobierno centralizado con Nimrod a la cabeza. Por otra parte, Moisés también nos dice en el versículo 2 que los hombres se fueron moviendo hacia el oriente hasta establecerse en las llanuras de Sinar. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, esto es interesante porque ya sabemos por el capítulo 3 que después de la caída, Adán y Eva fueron expulsados. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente del Edén. Luego llegamos al capítulo 4 y vemos que en el caso de Caín, este se estableció en la misma dirección, hacia el oriente. Es como si los seres humanos se fueran alejando cada vez más del Edén, hasta que al llegar a esta llanura, ellos deciden reconstruir su paraíso terrenal. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. La humanidad, descendientes de Noé, se ha propuesto hacer 4 cosas. Primero, construir una ciudad. Segundo, edificar una torre en medio de la ciudad tan alto que llegue al cielo. Tercero, hacerse de un nombre, y de ese modo, cuarto, evitar ser dispersados sobre la faz de la tierra. Los hombres de Babel no solo rehúsan obedecer el mandato expreso de Dios de llenar la tierra, sino que ellos pretenden llegar al cielo, la morada de Dios, y hacerse de un nombre. Hagámonos un nombre. Esta es la misma palabra hebrea que aparece en Génesis capítulo 1 versículo 26, cuando Dios dice: hagamos al hombre. Ahora estos dicen: hagámonos un nombre. El propósito original de Dios era llenar la tierra de su gloria a través de los portadores de su imagen, pero el propósito de estos hombres es quedarse en Sinar y construir un monumento para su propia gloria. Hagámonos un nombre famoso. Hay muchos detalles en esta historia, hermanos, que yo quiero que ustedes noten. En la Biblia, solo Dios se nombra a sí mismo. Porque hay un elemento de jerarquía en el hecho de yo ponerle nombre a algo o ponerle nombre a alguien. Tú nombras lo que te pertenece. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Génesis es Dios el que le pone nombre a las cosas que ha creado. En Génesis capítulo 2, Dios le ordena a Adán que le ponga nombre a los animales. Y al final de ese mismo capítulo, Dios le provee a Adán de una ayuda idónea, y es Adán, cabeza, el que le pone nombre a Eva. Y en los capítulos 4 y 5 vemos que son los padres los que les ponen nombres a sus hijos. Pero la generación de Babel quiere ponerse un nombre ellos mismos. Ellos quieren hacerse de un nombre por sí mismos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que esto es mucho más que un proyecto de construcción? En Babel nosotros volvemos a escuchar el eco de la voz de la serpiente en el huerto del Edén: seréis como Dios. Desde Génesis 3, el hombre pretende ser Dios, o al menos ser tratado como si lo fuera. Un ser autónomo, capaz de hacer su propia voluntad, de establecer su propio reino por encima de la voluntad y del reino de Dios.
De manera que los hombres de Babel no están tratando simplemente de construir una ciudad y de edificar una torre. El plan es levantar un reino que se oponga al reino de Dios. Babel representa una declaración de autonomía de parte de una humanidad rebelde. Si la intención de Dios era llenar la tierra de portadores de su imagen, para la gloria de su nombre, para la felicidad de sus criaturas, la generación de Génesis 11 pretende quedarse en el mismo lugar, buscar significado y seguridad en sus propios logros y levantar un monumento para su propia exaltación. Pero si algo aprendemos en las Escrituras, es que hay un solo soberano universal cuya voluntad siempre prevalece. Uno solo. Y esa es una muy buena noticia, mis hermanos, porque los planes de Dios siempre son infinitamente mejores que los nuestros. En el cielo no hay ninguna señal de alarma ante esta ridícula manifestación de soberbia y de rebelión. ¿Cómo reacciona Dios a este proyecto? Bueno, veamos en segundo lugar la reacción de Dios a la autoexaltación humana. Versículo 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Este pasaje está cargado de ironía y lamentablemente un juego de palabras que no se entiende en español, se entiende en el idioma original, pero por un lado Dios se refiere a esta gente como los hijos de los hombres, ¿se dieron cuenta? O los hijos de Adán. Esto es irónico porque los babilonios pensaban que su ciudad había sido construida por los dioses. Pero ya Moisés nos está diciendo de entrada que los constructores eran terrícolas. A pesar de su altanería, el hombre no es más que una criatura del polvo con pretensiones divinas. Son hijos de Adán. Por otra parte, el texto nos dice que Dios tuvo que descender para ver la ciudad y la torre. Otra ironía. Los hombres de Babel piensan que su ciudad es grande y que la torre es alta. Y Dios dice, yo no la veo. Desde el cielo no se ve. Hay algunas personas que dicen que si uno viaja al espacio se ve la muralla china. Yo no lo sé si eso es verdad. Pero lo que dice aquí es que Dios tuvo que descender porque desde el cielo parecían hormigas creando un disparate. Obviamente, sobre todo chicos que están aquí, esto no es literal. Dios no necesita moverse de sitio para ver lo que hacen los hombres. Pero el texto quiere resaltar la ridiculez de la pretensión humana ante la grandeza de Dios. Dice el profeta Isaías que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Que son todas las naciones juntos para Dios. Una gota de agua, ustedes han visto cuando están limpiando la casa y del cubo se cae una gota de agua. Bueno, esas son todas las naciones juntas delante de Dios. Una mota de polvo, nada. Y más adelante sigue diciendo, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Hablando en un lenguaje actual, la ONU, la OEA, la OTAN y toda cualquier otra organización que tú te puedas imaginar, aunque parecen grandes torres, organismos poderosos que están jugando al ajedrez con todos nosotros y que hacen lo que les da la gana, para Dios son nada. Nada. Todas juntas
son como la gota que se cae del cubo. Y el poder de todas esas naciones llegará hasta donde Dios le permita llegar. Una humanidad rebelde conglomerada para alcanzar un mismo propósito es un problema, y no para Dios, para nosotros, los hombres. Un gobierno mundial de pecadores, como algunos pretenden eliminar todas las fronteras, hacer un gobierno mundial de pecadores, eso no es un sueño, eso es una pesadilla. Había que diluir esa concentración de maldad. Y eso es lo que hace Dios. Versículo 6. Y dijo el Señor: he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿En qué sentido? Bueno, como dice un comentarista, si ellos logran su propósito, sus corazones babilónicos llegarían a ser impenetrables e irremediables. Así que Dios tiene que hacer algo. Versículo 7. Vamos, es la misma palabra que usaron aquellos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. De nuevo Dios desciende para confundir los idiomas y obligarlos a dispersarse. Versículo 8, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Lo que ellos rehusaron hacer voluntariamente, tuvieron que hacerlo a la fuerza. Y el gran nombre que buscaban para sí mismos termina siendo una humillación, un recordatorio de su propia necedad. Dice en el versículo 9 que la ciudad fue llamada Babel, y esto significa confusión. ¿Por qué? Porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Mis hermanos, los miles de idiomas y dialectos que existen en el mundo no son una manifestación de la capacidad humana para inventarse tantas formas distintas de comunicación. No, mis hermanos, esto no es un logro, esto es un recuerdo de nuestra necedad y de que la voluntad de Dios siempre termina imponiéndose sobre toda rebelión. Dios es Dios. Miren, hermanos, cuando el adversario es Dios, el otro lleva todas las de perder. Mi amigo que estás aquí sin Cristo, cuando el adversario es Dios, tú llevas todas las de perder. De hecho, cientos de años más tarde, uno de los reyes babilonios llamado Nabucodonosor tuvo que reconocer, Daniel 4, y aquí lamentablemente tenemos que decir que Nabucodonosor tenía una mejor teología que muchos evangélicos hoy. ¿Qué dice Nabucodonosor? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Han visto esos niños que van a tomar un adorno y el padre le dice no? Y el niño vuelve, no. Bueno, nadie le puede decir a Dios no. No hay quien detenga su mano. No hay quien lo llame a cuentas y le pregunta: ¿qué haces? Los hombres de Babel decidieron quedarse en un mismo lugar, hacerse de un nombre, llegar hasta el cielo. Al final terminan dispersos y sin poder entenderse unos con otros. Y aunque este pasaje no contiene una promesa explícita de gracia, como de hecho sí ocurre en cada uno de los juicios que encontramos en el libro del Génesis hasta el capítulo 11, yo creo que la misericordia de Dios se manifiesta en el juicio mismo. Hermanos, yo repito esto de nuevo. Si los hombres de Babel hubieran tenido éxito en establecer en la tierra un reino secular globalizado, para usar una palabra que está de moda,
que abarque a todo el mundo, no habría habido lugar para el establecimiento del reino de Dios. Pero Dios tiene un plan con este mundo rebelde, y eso lo vemos inmediatamente después de Babel con el llamamiento de Abraham. Ya leímos Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, yo engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que los hombres de Babel querían lograr por sí mismos, Dios promete dárselo a Abraham de pura gracia y bendecir a todas las naciones que surgieron de Babel a través de uno de los descendientes de Abraham. Dios mismo habría de unificar a gente de todo pueblo, lengua y nación, pero no alrededor de una torre, no a través de un gobierno mundial centralizado. Dice en Sofonías capítulo 3, versículo 9, que habría de llegar un día en que Dios les daría a los pueblos labios puros, para que todos ellos, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. ¿Cuándo comenzó a cumplirse esta profecía? En Pentecostés, cuando Dios revirtió los efectos de Babel por medio del evangelio de la gloria de Cristo. Lucas relata en Hechos capítulo 2 que en el día de Pentecostés todos los discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados. ¿Por qué? Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Ven? El efecto contrario de Babel. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora Lucas menciona partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Es decir, todas partes del mundo estaban allí. Los oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Pentecostés es la cara inversa de Babel. Ahora es Dios el exaltado por todas las naciones del mundo conocido. Un movimiento que habría de comenzar en Pentecostés, un movimiento de expansión que nada ni nadie podrá detener, comenzando en Jerusalén, luego en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, Babilonia, y hablo de Babilonia, ¿verdad?, como un símbolo del poder secular, del poderío mundial de las naciones. Babilonia parece invencible. Babilonia hoy parece arrolladora. Pero ¿saben qué? Babilonia caerá para no volver a levantarse nunca más. Léete Apocalipsis capítulo 17, léete Apocalipsis capítulo 18, los primeros versículos del capítulo 19. Ha caído Babilonia, y los efectos de Babel que fueron revertidos en Pentecostés, ¿saben qué? Al final resultarán en una mayor gloria para nuestro Señor Jesucristo.
Algún día tú y yo contemplaremos lo que Juan solo pudo ver en una visión. Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que salieron de Babel de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese Salvador que murió en debilidad en una cruz, resucitó con poder y recibió de su Padre un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua de los miles idiomas y dialectos que salieron de Babel, confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Como Dios siempre gana, la rebeldía de Babel ha resultado en una mayor gloria, o déjame insistir en esto, en una gloria globalizada, pero para el nombre de Jesús. ¿Saben que los creyentes de Pentecostés trataron de hacer lo mismo que la gente de Babel? ¿Qué trataron de hacer los creyentes después del día de Pentecostés? O quedarse todos junticos allí y adorar al Señor en Jerusalén. Pero Dios tenía un plan, ¿recuerdan? Llenar la tierra de sus imágenes vivientes. Así que Dios tuvo que esparcirlos otra vez, levantando ahora una persecución. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el plan. Este fin de semana, ya lo dijimos, el Señor nos ha dado el privilegio de acoger entre nosotros a pastores y líderes que han venido al intensivo pastoral, porque estamos interesados en lo que Dios está haciendo en otras provincias de su reino. Porque, mis hermanos de IBCJ, todo creyente debe estar interesado en el movimiento misionero. Todo verdadero creyente tiene que estar interesado en la expansión del evangelio. Si no vas tú, debes ayudar a los que van, o orar por aquellos que ya están allí predicando el evangelio. Por eso es importante esta actividad. No es para nosotros bendecir a otros, es que nosotros somos bendecidos al palpar de una manera más cercana que el evangelio no se circunscribe a estas paredes. Gracias al Señor por hombres fieles que están predicando el evangelio en otros lugares, y algunos de ellos en lugares muy difíciles. Queridos pastores y líderes que vinieron al intensivo, nosotros sabemos que muchos de ustedes están en lugares difíciles. Algunos vinieron de Estados Unidos, México, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Paraguay, Inglaterra y hasta de República Dominicana. Cada uno de nosotros tiene sus retos en el lugar donde está. Pero yo quiero que tú te vayas de aquí esta mañana recordando una verdad muy simple. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Creyentes de IBCJ, el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Mis hermanos, el secularismo seguirá construyendo sus torres, tratando de globalizar su agenda de maldad, pero la palabra de Dios seguirá siendo viva y eficaz. Cristo seguirá sentado en su trono y sus elegidos continuarán viniendo a Él en arrepentimiento y fe por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede impedir que eso pase.
sigamos peleando la batalla. Y no estoy hablando aquí solamente a los hermanos del intensivo, ahora estoy hablándoles a todos. Sigamos peleando la batalla, sigamos corriendo la carrera, sigamos manteniendo la fe. Sí, en nuestra propia fuerza somos menos que nada y hay muchas amenazas a nuestro alrededor, pero en todas estas cosas que hoy parecen inquietarnos, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los ciudadanos de Babel no se han rendido. No, ellos continúan en pie de guerra. Pero Cristo sigue sentado en su trono y ese trono no tiene rival. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él tiene un nombre que es por encima de todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de la ONU. El nombre de Jesús está por encima de la OEA. El nombre de Jesús está por encima de Planned Parenthood. El nombre de Jesús está por encima del movimiento feminista. El nombre de Jesús está por encima de la ideología de género. Solo Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Solo Él. Anímate, mi hermano, porque tú y yo sabemos cómo termina esta historia. Tú y yo lo sabemos. Ya Dios lo reveló en su palabra a través del apóstol Juan. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor venció. Y eso es lo que vamos a recordar hoy al participar de la cena. El precio que Él pagó para que tú y yo, débiles mortales, participemos de su victoria. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña. Cristo derramó su sangre en la cruz para que nosotros seamos suyos y para que en Él seamos más que vencedores. Más que vencedores.